La Biblia menciona 3 hijos de Noé. 3 nombres grabados en piedra durante milenios. Sem, Cam y Jafet. Esa trinidad genealógica se repite en sinagogas, iglesias y mezquitas como si fuera un axioma incuestionable del universo mismo. Sin embargo, existe algo que los textos canónicos decidieron no contarte. Algo que fue removido con precisión quirúrgica de los manuscritos más antiguos, no por error, no por descuido, sino por una voluntad deliberada y calculada de borrar una existencia entera. Durante siglos, los eruditos aceptaron la versión oficial sin atreverse a formular la pregunta incómoda. Pero los archivos cuentan otra historia. Los textos apócrifos, los rollos de Qumrán, las tradiciones orales semíticas y las crónicas mesopotámicas guardan un secreto que sacude los cimientos de todo lo que creemos saber sobre el origen de la civilización humana. Existe una cuarta línea de sangre. Un nombre que fue pronunciado antes del diluvio y silenciado después. Un descendiente que no subió al arca y que, sin embargo, sobrevivió. Un portador de conocimiento tan antiguo y tan amenazante que ni el agua de un diluvio universal fue suficiente para borrarlo de la realidad. La pregunta que nadie formula en voz alta es esta: ¿por qué fue eliminado ese nombre del registro sagrado? No se trata de un error de copia ni de una omisión accidental cometida por un escriba distraído en algún scriptorium olvidado. Se trata de una supresión completamente deliberada, ejecutada con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo hace. Las pruebas están dispersas desde Mesopotamia hasta Etiopía, desde las llanuras de Siria hasta las cuevas del desierto de Judea donde los rollos del Mar Muerto esperaron 2000 años para ser encontrados. Pero para entender lo que fue ocultado, primero debemos regresar al momento exacto en que el mundo conocido fue destruido. Porque el diluvio no fue solo un castigo divino contra la maldad humana. Fue también, y esto es lo que los textos no quieren admitir, una operación de limpieza genealógica sin precedentes en la historia de la humanidad. El Génesis describe con una precisión aparentemente satisfactoria que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y aparentemente ninguno más. Esa aparente suficiencia es el primer indicio de que algo fue removido. Porque los textos que rodean al Génesis canónico no son tan limpios ni tan definitivos. El libro de Hatcher, citado explícitamente 2 veces dentro del propio Antiguo Testamento como fuente legítima de referencia histórica, introduce una figura que el Génesis eligió ignorar. Ese libro menciona a un hijo anterior, nacido antes de que Noé recibiera la orden divina de construir el arca. Su nombre varía según la fuente consultada, pero aparece con mayor frecuencia registrado como Nir, aunque ciertas tradiciones lo llaman Yonit y otras simplemente lo describen como el primogénito olvidado. Aquí surge la primera contradicción irresoluble. Si ese hijo existía, si fue engendrado por Noé y vivió antes del diluvio, ¿por qué no fue incluido en la lista genealógica del Génesis canónico? Los investigadores del texto masorético encontraron rastros inequívocos de edición en los versículos que describen la familia de Noé. Esos rastros no son interpretaciones libres ni especulaciones académicas, son marcas textuales concretas que sugieren que algún compilador decidió en algún momento preciso simplificar una genealogía que en su forma original era más compleja y más perturbadora. Pero simplificar una genealogía sagrada no es un acto administrativo menor. Es una intervención con consecuencias enormes sobre la teología, la historia y la identidad de pueblos enteros. Las tradiciones etíopes conservadas en el libro de Enoc hablan con detalle de una línea mixta entre humanos y seres celestiales. Esa línea mixta produjo a los Nefilim, los gigantes mencionados en el capítulo 6 del Génesis como hijos de los llamados hijos de Dios. Los Nefilim no eran una metáfora poética ni una exageración narrativa. Eran, según todas las fuentes que los mencionan, una realidad física concreta que aterrorizaba a quienes los encontraban. Sin embargo, hay algo que los textos oficiales no admiten con claridad: los Nefilim no desaparecieron por completo con el diluvio. Y eso es precisamente el núcleo del problema. Porque si el cuarto hijo tenía sangre mezclada con la de los vigilantes, los ángeles caídos que engendraron a esos gigantes, entonces la contaminación genealógica que el diluvio pretendía extinguir sobrevivió. Si subió al arca, sobrevivió a bordo. Si no subió, la pregunta se vuelve aún más oscura. ¿Cómo sobrevivió al diluvio que supuestamente cubría toda la superficie de la tierra? Los textos mesopotámicos, especialmente las versiones sumerias del diluvio que preceden al relato bíblico en siglos, mencionan refugios fuera del barco. Algunas tradiciones hablan de cuevas en las montañas del Ararat que permanecieron sobre las aguas.
Otras fuentes recuperadas en el siglo XX sugieren la existencia de refugios subterráneos preparados con anticipación. Sin embargo, la pista más perturbadora no viene de la arqueología sino de la lingüística de los propios textos bíblicos. En el hebreo antiguo, la palabra utilizada para los sobrevivientes del diluvio tiene una forma plural inesperada. Ese plural gramatical sugiere que no solo la familia de Noé sobrevivió, sino que hubo otros, no nombrados, que también lo hicieron. Los eruditos de la Universidad Hebrea de Jerusalén han debatido este punto durante décadas sin alcanzar un consenso oficial publicable. Entonces, si hubo otros sobrevivientes, la narrativa del diluvio como extinción total de lo corrupto se derrumba. Y con ella se derrumba la lógica del arca como único medio de salvación diseñado exclusivamente por el Creador para preservar una sola línea de descendencia. Pero volvamos al cuarto hijo, porque su historia no termina con el diluvio sino que en realidad comienza exactamente ahí. Las tradiciones arameas conservadas en manuscritos del siglo VI a.C. lo describen como portador de algo que no podía ser destruido por el agua. Ese algo era el conocimiento de los vigilantes, los ángeles caídos que enseñaron a los humanos artes completamente prohibidas. El libro de Enoc detalla esas artes con una precisión que incomoda: metalurgia avanzada, astronomía predictiva, alquimia, magia ritual y el arte de la guerra organizada. Ese conocimiento fue precisamente lo que provocó la ira divina y desencadenó el diluvio según la narrativa sagrada. Sin embargo, si el cuarto hijo lo poseía y sobrevivió, entonces ese conocimiento no fue destruido por el agua. Fue preservado. Fue ocultado. Fue transmitido. Y eso explica algo que los arqueólogos modernos no han podido justificar de otra manera: el surgimiento repentino y simultáneo de las primeras grandes civilizaciones humanas. Porque después del diluvio, en un periodo asombrosamente corto medido en términos históricos, aparecen Same, Egipto y el Valle del Indo. Tres civilizaciones que muestran desde su inicio un nivel de sofisticación astronómica, matemática y arquitectónica completamente inexplicable si hubieran partido verdaderamente de cero. Los arqueólogos llaman a esto el problema del surgimiento repentino de la civilización y no tienen una respuesta que satisfaga todas las evidencias disponibles. Pero si una línea de sangre portadora de conocimiento avanzado sobrevivió al diluvio fuera del arca, ese surgimiento repentino deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia lógica. Los portadores de ese conocimiento se asentaron en las llanuras de Same, en el valle del Nilo y en las costas del Indo, y transmitieron lo que habían logrado preservar. No como religión abstracta, sino como técnica concreta, como estructura social funcional, como calendario astronómico y como arquitectura monumental. Por eso las primeras civilizaciones no parecen haber aprendido desde cero. Parecen haber recordado algo que ya sabían desde antes. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que descendieron y enseñaron a los hombres el arte del orden civilizado. Y en esas mismas tradiciones aparece Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, pero con una familia más numerosa que los tres hijos canónicos. Uno de sus descendientes es descrito como portador del sello divino, que en la tradición sumeria significa haber sido marcado por los dioses para preservar el conocimiento del mundo anterior. La conexión entre el cuarto hijo hebreo y esa figura sumeria no es metafórica ni superficial. Es estructuralmente idéntica. Lo que en una tradición se llama conocimiento prohibido, en otra se llama don divino, pero la función narrativa y genealógica es exactamente la misma: preservar una línea de continuidad entre el mundo anterior al diluvio y el mundo que emergió después de las aguas. Y esa continuidad era precisamente lo que el texto canónico del Génesis necesitaba borrar. Porque una continuidad real implica que el diluvio no fue un reinicio total de la humanidad, sino apenas una pausa en algo mucho mayor y más antiguo. Y si fue solo una pausa, entonces la humanidad actual no desciende únicamente de Noé y sus tres hijos canonizados, sino también de esa línea paralela, oculta y deliberadamente borrada del registro oficial. Los genetistas modernos han encontrado algo que encaja con esta hipótesis de una manera que resulta difícil de ignorar. En el ADN mitocondrial humano existe un cuello de botella genético que ocurrió hace aproximadamente 12.000 años. Ese cuello de botella indica que la población humana se redujo a un número extremadamente pequeño en un periodo muy acotado de tiempo, lo cual es consistente con un evento catastrófico de escala global. Pero lo verdaderamente perturbador es que ese evento no produjo una extinción genética total sino una diversificación posterior que muestra patrones de múltiples líneas de origen, no de una sola familia exclusiva.
Los genetistas son cuidadosos al interpretar estos datos porque la evidencia molecular por sí sola no confirma ningún texto antiguo. Pero la convergencia entre genética poblacional, arqueología comparada y textos apócrifos de culturas separadas por océanos forma un patrón que ninguna disciplina aislada puede explicar satisfactoriamente. Porque en todas las culturas del mundo existe alguna versión del diluvio con sobrevivientes que no son los canónicos oficiales. Los mayas hablan de hombres de maíz que existían antes del diluvio y preservaron el saber en cavernas sagradas. Los hindúes narran cómo Manú salvó no solo a su familia sino también a sabios portadores de los Vedas eternos. Los chinos registran en sus crónicas antiguas un diluvio del que sobrevivieron linajes que no descendían del monarca oficial. Y los griegos en la versión de Deucalión mencionan otros sobrevivientes que no fueron creados directamente por Zeus sino que provenían de una estirpe anterior. El Midrash, la literatura rabínica de interpretación bíblica acumulada durante siglos, contiene una tradición debatida que conecta todos estos hilos. Esa tradición habla de un hijo de Noé llamado Canaán, diferente del nieto Canaán mencionado como hijo de Cam en el Génesis canónico. Algunos textos rabínicos sugieren que ese Canaán original era el cuarto hijo, no el nieto, y que fue maldecido precisamente por lo que representaba genealógicamente. La maldición de Canaán es uno de los episodios más oscuros y más lógicamente insatisfactorios del Génesis. Cam vio a su padre desnudo y Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y no directamente a Cam, lo cual es narrativamente ilógico a menos que Canaán no fuera simplemente el nieto sino una figura que representaba algo mucho más antiguo y amenazante para el orden establecido. Algunos eruditos proponen que la maldición fue insertada tardíamente para justificar la conquista israelita de la región cananea. Pero otros van considerablemente más lejos y sugieren que Canaán era el nombre en clave del linaje prohibido, el cuarto hijo convertido en sangre viva que persistía generación tras generación. Porque los cananeos, según el propio Génesis, descendían de una línea que precede la distribución oficial de naciones. Y en Canaán, cuando los israelitas llegaron finalmente a la tierra prometida, encontraron algo que los llenó de un terror genuino y documentado, los Anakim, los gigantes de Arba, descritos como vestigios vivos de los Nefilim, la misma raza que supuestamente el diluvio había extinguido para siempre. Los rollos del Mar Muerto aportaron material que los estudiosos convencionales tardaron décadas en integrar al debate público. En el rollo de los gigantes, encontrado en la cueva 4 de Qumran, aparecen nombres de Nefilim que el Génesis omite completamente. Entre esos nombres hay uno que ha intrigado de manera especial a los especialistas en literatura intertestamentaria, Mahawai, descrito como mensajero entre gigantes, un ser liminal capaz de moverse entre el mundo humano y el mundo de los gigantes con una libertad que ningún otro personaje del texto posee. Mahawai es descrito en el texto de Qumran como un ser que sobrevivió al diluvio porque su naturaleza dual lo hacía resistente al agua que destruyó a los demás. El texto no explica el mecanismo de esa supervivencia, solo afirma que Mahawai cruzó las aguas y llegó a tierra no inundada. Los textos mandeos de Mesopotamia, pertenecientes a una tradición gnóstica que conservó materiales extraordinariamente antiguos, son aún más explícitos. Los mandeos conservan una versión del diluvio en la que el espíritu Sigua revela a un cuarto hijo la ruta de salvación. Esa ruta no pasa por ningún arca sino por un camino subterráneo hacia cavernas donde el conocimiento será guardado hasta que las aguas retrocedan. El cuarto hijo en la versión mandea se llama Sam Meshlim, el que lleva el nombre que no puede ser pronunciado en voz alta. Ese nombre es el nombre verdadero de Dios, revelado por los ángeles caídos a los hombres antes de la catástrofe, el conocimiento más peligroso que puede existir porque quien lo posee no puede ser gobernado por ninguna autoridad religiosa ni política. Entonces el cuarto hijo no es solo un personaje genealógico menor borrado por descuido. Es el guardián de lo que el diluvio fue diseñado para destruir. Y eso lo convierte en la figura más peligrosa de toda la narrativa bíblica, más amenazante que Caín, más perturbador que Nemrod mismo. Porque Caín fue desterrado con una marca visible y Nemrod fue confundido en Babel, pero el cuarto hijo simplemente fue eliminado del registro como si nunca hubiera existido. Borrar a alguien de un texto sagrado es el acto más radical que una tradición religiosa puede cometer. Implica que lo que esa persona representaba era tan amenazante que ni siquiera la condena explícita bastaba para neutralizarlo. Había que hacer como si nunca hubiera existido. Volverlo un fantasma cuya sombra solo asoma en los textos marginales que los guardianes del canon no lograron destruir completamente. Y los márgenes de la historia son exactamente donde las verdades más incómodas encuentran su refugio permanente.
El rastro del cuarto hijo conecta con los Rephaim, otra raza de gigantes del Antiguo Testamento, distinta de los Anakim pero igualmente temida. En el Salmo 88 los Rephaim aparecen en el Seol como seres que habitan el umbral entre la vida y la muerte. Esa condición liminal define también al cuarto hijo en los apócrifos, ni completamente humano ni completamente otro. El rey de Basán, Ag, es el último refaíta mencionado en la Biblia y su cama de hierro medía 9 codos de largo. Ag persistió durante generaciones después del diluvio y esa persistencia era completamente inexplicable si su linaje no tuviera alguna resistencia especial al tiempo y a la destrucción. Algunos textos del Talmud de Babilonia afirman que Ag sobrevivió el diluvio aferrado al exterior del arca, sobre el casco del barco, mientras el agua lo rodeaba todo. Esa imagen implica que Noé conocía su presencia y deliberadamente no lo incluyó, convirtiendo la omisión en una decisión activa y consciente. Y si Noé tomó esa decisión sobre Ag, entonces la genealogía de solo 3 hijos también es producto de una voluntad activa, no de una omisión inocente. La historia del cuarto hijo es en realidad la historia de todo lo que la humanidad ha intentado olvidar de sí misma. Es la historia del conocimiento que no debía sobrevivir y sobrevivió. Es la historia de la sangre que no debía continuar y continuó. Es la historia de un nombre que no debía pronunciarse y que sin embargo sigue resonando en cada texto apócrifo, en cada rollo encontrado en una cueva del desierto, en cada crónica sumeria que describe a seres que enseñaron a los hombres lo que los dioses no querían que supieran. Porque el conocimiento, como el agua, encuentra siempre una grieta aunque la piedra parezca absolutamente sólida. Y las grietas son los textos de Enoc, los rollos de Qumrán, las tradiciones mandeas, las crónicas sumerias de Ziusudra y los debates rabínicos que nunca llegaron al texto canónico final. En todas esas grietas aparece la misma figura silenciosa, el que no subió al arca, el portador del nombre oculto, el guardián de lo que el agua quiso pero no pudo destruir. Su existencia no es un mito marginal. Es la clave que conecta a los Nefilim con el origen de las civilizaciones, que conecta el mundo anterior al diluvio con el mundo que emergió después, que conecta el conocimiento prohibido de los vigilantes con los primeros calendarios, las primeras ciudades y los primeros templos de la historia humana. Y ese nombre borrado, ese cuarto hijo que los compiladores del Génesis decidieron silenciar para siempre, sigue esperando en los márgenes del texto sagrado a que alguien tenga el valor de leerlo en voz alta.